Bueno, le he dado al botón de grabar para a ver si me funciona el chisme este que me han dado, porque no se puede grabar desde Google Meet, entonces tengo aquí un invento que me han pasado a ver si funciona o luego no se graba nada, pero bueno, si no ya haré un resumen. Que sepáis, si no tenéis inconveniente, pues bueno, como me lo ha pedido bastante gente que, pues eso, gente de centros que han participado en la actividad y que no pueden y tal, pues sí, sí que querían estar. Vale, pues si os parece voy a empezar, no voy a dilatar más. Vale, pues bueno, pues bienvenidos, estamos poquitos, pero bueno, da lo mismo, ya estamos acostumbrados. Bueno, la idea de la sesión, como he comentado antes, es presentar los resultados del proyecto Música eta zure begirada, que es un proyecto que realizamos en Cibis y en Macumusic con apoyo, en este caso, del área de cohesión social del Ayuntamiento de Guecho, y que es un proyecto que está dirigido fundamentalmente a centros educativos del municipio, a los centros que voluntariamente quieran participar en el proyecto, ¿vale? Para chicos y chicas de edades entre 12 y 17 años, que viene a ser como desde primero o segundo de la ESO hasta primero bachiller. Entonces, bueno, el proyecto lo llevamos realizando desde el año 2019 y cada año pues hemos ido incorporando una serie de mejoras. Este año, como, bueno, os explico un poco en qué consiste el proyecto. El proyecto básicamente, el objetivo es provocar un poco el análisis y la reflexión del alumnado en torno a la música que consumen, a los audiovisuales que consumen también, desde una mirada de género, pero que con el tiempo hemos ido ampliando a una mirada más amplia, no solamente de género, de combatir estereotipos o microviolencia, sino también trabajar un poco todo el tema de valores, ¿no? Porque a lo largo de estas ediciones pues hemos visto una serie de demandas, tanto del profesorado como de carencias y de reflexiones un poco alucinantes que hemos visto y que nos han ido derivando un poco a ese planteamiento, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esa, que a través de canciones, de música que ellos escuchan, se puede reflexionando sobre lo que ellos interpretan, no con una mirada fiscalizadora, o sea, no queremos prohibir que ellos sigan escuchando esa música porque es absurdo pretenderlo, sino lo que pretendemos es que cuando la escuchen o cuando vean ese audiovisual, que sean capaces de tener esa mirada crítica, ¿no? Y saber separar un poco lo que están escuchando y lo que están viendo con lo que debería ser la realidad de su día a día, ¿no? De su convivencia social con gente de su edad o con mayores, pequeños, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, os voy a compartir una pequeña presentación, a ver si me deja esto. No me va a dejar, pero... A ver, no me deja. ¿Me estáis viendo? ¿Una presentación? Espera. Para que quiere sumarse gente, un segundo. Pero si estabas compartiendo una pantalla, ¿eh? Sí, 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 lo que pasa es que justo me ha entrado esta chica, María José. No. Ah, María José, vale, que no te veíamos. Vale, voy a intentar compartir. Hola, buenas tardes. Hola, María José, buenas. Hola. Vale. Vale, se supone que ahora sí que me estáis viendo, ¿no? La presentación. ¿Estáis viendo la presentación? Ahora sí la vemos. Vale, bueno, pues un poco lo que os comentaba. Entonces, la idea es esa, lo que os comentaba, impulsar la reflexión crítica al público adolescente y un poco por daros datos de lo que ha sido esta edición, pues bueno, hemos intervenido con alrededor de unos 500 chicos y chicas de 3 centros educativos, 2 concertados y uno público, que insisto que no es porque vayamos nosotros dirigidos a ellos, sino que bueno, que es algo que se ofrece de manera voluntaria. Lo que sí que es cierto es que hay centros pues que ya conocen el proyecto, que les viene muy bien en lo que es su actividad curricular y entonces pues ya lo tienen como fichado, ¿no? Y entonces todos los años, en la medida en que nos conceda la subvención, pues están muy interesados en intervenir. Y este año pues han sido 23 aulas que hemos tenido que hacer un poco encaje de bolillos con horarios y tal, pero bueno, lo hemos conseguido. Y este año lo que hemos hecho ha sido incorporar talleres de creación, que es lo que os decía, trabajar a partir de música, de canciones y que ellos, con esas bases musicales, que sean capaces de construir una canción pues libre de estereotipos, que promueva valores, igualdad, diversidad, etcétera. Lo hemos enriquecido con una opción de desarrollar un flash mob en lugar de una canción.
Y luego con el colectivo de bachiller veíamos que esto se les quedaba ya como muy pequeño, ¿no? Entonces hemos iniciado una actividad de debates y la verdad es que, bueno, que ha salido bastante bien, las reflexiones que han salido pues han sido muy interesantes. Luego hemos desarrollado material didáctico propio, que es una especie de maleta donde se le propone al alumnado un juego que es construir la playlist para una fiesta. Entonces se propone una serie de preguntas y en base a esas preguntas pues tienen que construir esa playlist. Habrá canciones que se contestan negativamente a esas preguntas y entonces pues se excluyen automáticamente, pero hay otras que se refieren a preguntas abiertas. Entonces, bueno, pues ahí se abre una reflexión, porque no hay ni un sí ni un no. Pues bueno, depende un poco y es lo rico del tema, ¿no? Que se abre un debate y surgen nuevas ideas. Y luego este año también hemos colaborado con la Red Municipal de Bibliotecas del Ayuntamiento, que nos ha facilitado un listado de libros para el público adolescente relacionados con temas de género e igualdad que hemos incorporado bueno, pues en los materiales que hemos preparado para los centros, ¿no? Que sería esa infografía que veis ahí. Luego también, un poco como novedad de este año y en base a los resultados que íbamos viendo, que íbamos sacando de los talleres, pues decidimos que aparte de la canción, pues estaría bien, lo pedimos un poco, Albert, hacer del alumnado agente de cambio, ¿no? Que sea él el que sea capaz de trascender, ¿no? Esos resultados que estaban obteniendo en el aula a la comunidad. Y entonces, una de las cosas que hemos empezado a hacer de manera muy tímida en este proyecto, en esta edición, ha sido construir un vídeo de incidencia que está elaborando el propio alumnado, que justo creo que hemos terminado ayer o hoy de hacer la primera grabación y ahora están componiendo el vídeo. Y la idea es que este vídeo sea un poco o sea, no tanto de exponer los resultados del proyecto en frío, digamos, sino que ellos den su propio testimonio y sirva un poco para hacer un poco digamos, de campaña, ¿no? Un poco de incidencia. Luego ya si eso ya comentaremos un poco las ideas de cara a próximas ediciones, que bueno, creo que lo he adelantado ya un poco. No sé si quieres comentar tú algo de aquí, Irune, que tú has estado igual más directamente en el proyecto, en los resultados y más un poco ver las reflexiones que nos han surgido así muy brevemente, si no, bueno, lo cuento yo así rápidamente. Sí, bueno, a ver, en los talleres al final nosotros llevamos una propuesta que realmente se articula en torno al mismo bloque de contenido, ¿no? Podemos hacer la creación de canciones, el flash mob, pero siempre digamos que el núcleo es el análisis de los audiovisuales, ¿no? Y eso lo centramos en torno pues al protagonismo y a las relaciones de poder y a las herramientas de poder que muestran los personajes, ¿no? Y bueno, en base a eso pues establecemos diferentes parámetros pues para analizar y para tener herramientas para que el alumnado pueda analizar, ¿no? Ahora, luego, a partir de ese bloque de contenido, es verdad que se abren siempre, pues depende del grupo, ¿no? Pues se abren diferentes vías y conversaciones o temas distintos, ¿no? Que nosotros pues los dejamos rodar, encauzándolos a donde queremos, pero que lo dejamos rodar, ¿no? Entonces, bueno, pues temas como las relaciones de poder, los estereotipos de género, pues han surgido en algunos grupos, han surgido, por ejemplo, en relación a las masculinidades, ¿no? Pues a la expresión de la ternura por parte del alumnado masculino y ha surgido del propio alumnado, ¿no? Estas reflexiones. No ha surgido en todos los grupos, pero sí se ha a emerger. Sí está empezando a emerger un tema de reflexión sobre las masculinidades, ¿no? Por parte del alumnado. También ha surgido, pues, por ejemplo, cómo nosotros, con nuestra propia mirada, también construimos mensaje. No solamente, por eso hay que tener mucho cuidado también a la hora de orientar el trabajo, porque pues ese aspecto comunicativo no es solamente lo que les llega al alumnado, por eso es complicado establecer líneas muy concretas, de mensajes muy concretos de lo que es positivo, negativo, adecuado o no, porque también es el propio alumnado con su mirada el que construye el mensaje y entonces eso ha salido también con varios grupos, ¿no? El tema del uso del cuerpo también está emergiendo bastante y sí que está empezando a aparecer también, lo cual que consideramos que es muy positivo, la diferencia entre la realidad
que vive el alumnado y lo que llega de los medios de masas, ¿no? De los medios musicales de masas, ¿no? Que la realidad del alumnado muchas veces es mayor que lo que se muestran en los medios de masas. Y entonces, bueno, ahí no estamos abordándolo en los propios talleres, pero sí sería muy interesante abordar un análisis de la industria musical y de la distribución, porque ahí realmente se podría abrir mucho la reflexión, ¿no? de lo que consumimos, por qué llega eso y no llegan otras cosas, cuando hay otras cosas. Y el propio alumnado está diciendo, es que hay otras cosas, pero no llega, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría un campo bastante amplio también de análisis con ellos. También suelen aparecer temas de relaciones afectivas y del amor, el amor romántico suele aparecer bastante. También el tema de la libertad, de cómo combinamos la libertad de expresión y la libertad creadora, que eso es un tema que siempre solemos incidir bastante en los talleres. A veces tenemos más espacio para hacerlo, otras veces tenemos menos espacio, ¿no? Pero, claro, como en los talleres realmente lo que hacemos es un pequeñito proceso de creación que consideramos que es muy importante porque tenemos que trabajar con lo que el alumnado trae y la realidad de lo que hay de verdad, con lo cual también genera esa confianza, es muy importante, ¿no? Entonces, claro, cuando de repente empezamos a crear, pues a veces sale de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo compaginamos un mensaje que tiene ciertas cargas con nuestra libertad para expresarnos, ¿no? Bueno, pues en eso también solemos incidir bastante, ¿no? En las fases que tiene un proceso creativo y qué fase es más de liberar ideas y qué fase es más de elaborar ideas y seleccionar las ideas con las que nos hacemos responsables, ¿no? Y esa responsabilidad del creador, ¿no? Luego, también hemos percibido que a veces, y esto es un tema que tendríamos que valorar, cómo abordarlo, que esto ha salido en diferentes foros y es bastante común. El tema que a veces vemos en el alumnado que hay confusión entre la sexualidad, o sea, los contenidos que son como líneas rojas que relacionan con la sexualidad y los contenidos que son violentos. Es decir, a veces no está claro eso, o sea, a veces no está claro lo que, digamos, no es correcto, entre comillas, porque tiene contenido sexual, o no es correcto porque es que, aparte de que tengan contenido sexual o no, es que tiene un contenido violento. Y en esa esfera hay mucha confusión. Lo que pasa que nosotros en los talleres pues tenemos un tiempo muy limitado y una esfera muy limitada como a veces para poder llegar a abrir determinados debates, ¿no? Pero eso es un tema sobre el que habría que hacer un planteamiento. Y también sale muy a menudo la relación consumos, o sea, consumo de sustancias, ocio, sexualidad y música, ¿no? Y pues asociada al ocio, ¿no? O sea, ese bloque también es algo que de una manera recurrente está saliendo y también pensamos que, pues bueno, quizá habría que darle un espacio propio para poder abordarlo la magnitud que merece, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que suele salir en cuanto a las reflexiones y los temas. Sí, la idea es que luego todo esto lo tengamos en un documento que, bueno, lo dejaremos en nuestra web y estará a disposición de la gente. Luego tenemos también un muro de paz que forma parte del material didáctico que hemos elaborado y la idea es ir subiendo ahí esos materiales. De hecho, las referencias bibliográficas que nos han pasado también están ahí incluidas. Y bueno, un poco la evolución es un poco lo que he adelantado antes y que me permite un poco ligar con la intervención de María y de Albert, ¿no? Que es, nos gustaría evolucionar hacia la conversión, digamos, del alumnado como agente activo del cambio y sacar el proyecto a la comunidad. O sea, que no se trate solamente de hacer los talleres en el aula, sino que ellos sean capaces de desarrollar algún tipo de iniciativa
que les ponga en contacto, pues no sé, pues la comisión de fiestas del ayuntamiento, que sean capaces de incidir de alguna manera en la música que se pone. O sea, sabemos que es complicado, pero entendemos que puede ser un elemento de valor añadido que permita pues dar otro enfoque, un plus a este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir y voy a dejar de enrollarme ya. A ver si me veis ahora ya, para dar acceso un poco a las intervenciones de María y de Albert, que yo creo que lo mejor sería que se presentaran ellos mismos. Yo les conozco un poco de rebote porque nos hemos metido ahí en el movimiento 4.7 de educación transformadora, que para mí está siendo a nivel personal un recorrido apasionante, porque es algo que la verdad es que me pillaba un poco lejos profesionalmente, pero como madre de 2 hijas en colegio, pues cada día lo siento más de cerca y me resulta muy, muy, muy interesante y muy potente. Y bueno, sin más, pues si os parece, empezamos con María. Y nada, pues nos cuentas un poco pues, quién eres, qué haces y qué es lo que hacéis en la fundación, ¿no? Que creo que puede ser muy útil para lo que estamos haciendo aquí. Así que nada, muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto escucharos, escuchar a Irune, saber todo lo que habéis estado haciendo. Me siento muy unida porque siento que estamos trabajando por una misma causa desde distintos lugares y me llena de esperanza ver la calidad con la que estáis haciendo las cosas. Así que gracias también por contar conmigo. Espero poder aportaros algo. Yo soy fundadora de Acción por la Música, que es una fundación que trabaja en espacios de complejidad socioeconómica. Es un proyecto educativo que tiene un foco de lucha contra la exclusión social y por la igualdad de oportunidades. Por tanto, escogemos esos lugares donde los coles se empiezan a convertir en guetos y donde esas comunidades pues quizás necesitan otra forma de estar para tomar conciencia de sus fortalezas y desde ahí irse emancipando de todas estas dinámicas de exclusión social. Y todo esto lo hacemos a través de orquestas, coros y otras agrupaciones musicales que se convierten en herramientas que, por supuesto, tienen valor en sí mismas, porque sin más hacer música pues es algo valioso, pero que además tienen otro tipo de impacto y es la búsqueda de una generación de oportunidades nuevas y de cambios permanentes en la vida de las personas. Entonces trabajamos con una metodología que incorpora una mirada psicosocioemocional y otra mirada más artística y musical, y que estas orquestas, por tanto, pues van convirtiéndose en vectores de transformación a nivel individual y también a nivel comunitario. De manera que los padres y las madres se empiezan también a hacer protagonistas de un proceso de transformación que les lleva a sentir esperanza en lugar de miedo, orgullo, mucho orgullo en sus hijos e hijas, en ellos mismos. Y bueno, pues estamos observando que genera transformaciones muy interesantes. Ahora me gustaría saber cuánto tiempo tengo, etcétera, pero como con esto ya tenéis los titulares, son 10 años, ahora estamos trabajando con 400 personas, queremos que sean muchas más, queremos que iniciativas como la vuestra y la nuestra se sumen para que podamos hacer más ruido fuera de nuestras comunidades de partida y que se empiece a tomar conciencia de que la educación transformadora también a través de la música permite llegar a dimensiones de la persona humana que muchas veces se están dejando desatendidas y que sin embargo son claves en un proceso de transformación social. Ya me diréis cuánto tiempo tengo luego para seguir enrollándome o si queréis que ahora... Yo creo que así. Hay por aquí personas que veo que creo que estaba por ahí Itziar, que es de la Fundación Fidias, que yo creo que se pueden generar sinergias muy chulas porque esta fundación trabaja también con colectivos así en riesgo de exclusión, si no me corriges, Itziar, y la verdad es que trabajan también a través del arte y la música y están haciendo una actividad, un trabajo pues muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, no sé, andaba por ahí antes, no sé ahora dónde está, pero bueno, que si sigue por ahí o su compañera que venía con otra chica. Kaixo, sí, bueno, ahora yo soy Enara, que es que estábamos aquí haciendo una modificación para estar más cómodas todas. Hemos tenido que tenemos ahora un ordenador que no tiene cámara, pero bueno, estamos aquí atentas. Sí, eso es. Trabajamos con muchos chicos y chicas y trabajamos mucho también a través del arte y pues tenemos proyectos también de temas de música, pues instrumentos, tal. Entonces,
La verdad es que para nosotras es súper interesante y es un temazo. Y salen muchas cosas a través de eso, así que es una gozada. Vale, bueno, yo voy lanzando, yo voy presentando a la gente que está aquí, porque luego seguro que puede salir el debate. Y nada, Albert, pues ahora te dejo a ti, que cuentes un poquillo. Chachi, pues nada, pues gracias por reunirnos esta tarde aquí en conversación. Siempre es enriquecedor, ¿no? Como pensar juntas en cosas. Y hoy estoy en tu barrio, María. Estoy aquí, me he venido aquí a Tetuán a trabajar también. Así que nada, pues yo os cuento brevemente. Yo soy cofundador de Cubo, que es una asociación cultural, básicamente, que trabajamos a través de las artes en proyectos sociales y artísticos de muy distinto tipo, ¿no? Como muy variopinto la cosa. Yo en concreto me dedico a cuestiones de transformación social en general, desde distintos puntos de vista, ¿no? En lo que soy psicólogo educativo, en lo que me he especializado es en acompañar procesos de estrategias de transformación social, ecosocial en general, y dentro de este mundo, pues bueno, pues lo hago a través de las artes, porque es como la herramienta que utilizamos en Cubo, pero también a través de la educación, ¿no? Entonces ahí aparece esto de la educación transformadora, ¿no? Yo trabajo mucho en centros con el tema de convivencia, desde la perspectiva de convivencia restaurativa, ¿no? Que es una perspectiva concreta de la convivencia, que es la que me interesa a mí, la justicia transformativa, ese tipo de cuestiones. Y bueno, como que sumando un poco todo, pues salen popurrís muy variopintos de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que lo que viene más al caso hoy probablemente sea el proyecto Vibras, quizás, que es uno de los proyectos que hacemos con la Fundación Tomillo aquí en el sur de Madrid. Bueno, aquí no, aquí estoy en el norte, pero bueno, como que aquí en Madrid, donde estamos currando con cultura urbana en varios barrios, trabajando con chavalada acerca de, pues bueno, pues sus propias preocupaciones y sus propias cuestiones, pues aprendiendo a crear, como decíais antes, ¿no? En vuestros programas, pues también, ¿no? Porque crear vídeo, crear audiovisual, crear videoclip, crear canción, ¿qué significa eso, no? Partiendo de las preocupaciones que tiene cada chaval y cada chavala, ¿no? Y bueno, pues es un proyecto que trabajamos desde ahí, desde la cultura urbana, porque creemos que es la suya, es su cultura y por lo tanto es la que está en juego en este momento y queremos partir desde ese punto de vista para trabajar pues un montón de cosas que aparecen por el camino siempre que se trabaja todo, ¿no? Como decía María antes, pues al final se trata de eso. Y sí, o sea, como que en resumen esto, así como de aperitivo de entrada por situarnos en el mismo marco. Luego soy activista, me dedico a muchas cosas de estudiar asesoramiento en transformación social en varios contextos distintos, pero para lo que nos viene hoy al caso, hasta aquí. Yo tendría una pregunta que haceros, creo que has comentado, María, que cuando hacéis los proyectos y tal, como que las familias que, bueno, pues que se sienten bien, tal, ¿de qué manera, cómo conseguís la implicación de las familias? Porque, por ejemplo, aquí, bueno, es un tema que nunca hemos tocado en el proyecto, pero yo que estoy metida en otras salsas, sí que veo que muchas veces, por lo menos aquí, la implicación de las familias, empezando ya por algo tan básico como las AMPAs, es como residual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se supone que es algo que te toca directamente, ¿no? Porque al final estás hablando del centro donde está tu hijo o tu hija. Entonces, ¿cómo conseguís que las familias digan, ostras, esto me toca a mí y yo también quiero, no sé, de alguna manera sumarme? La clave de todos son los conciertos. Damos conciertos muy frecuentes. Desde los primeros 3 meses de actividad ya estamos dando conciertos y buscamos que sean conciertos que vayan ocupando distintos espacios comunitarios. Primero el centro educativo, después las calles del barrio y luego espacios de distinto tipo como puede ser el Auditorio Nacional de Música o un parque, un espacio X, ¿no? Como que tenga un sentido dentro de nuestra narrativa. Entonces, creemos que los conciertos son verdaderamente la clave. Las comunidades con las que trabajamos son comunidades donde las familias están muy precarizadas y tienen mucha dificultad para comprometerse con cualquier actividad en el centro educativo o donde sea. Entonces, no diré que tengamos una altísima participación y con mucha frecuencia de las familias, y sí en las familias. Y es un impacto que tiene que ver con ver la esperanza de los hijos y las hijas. O sea, que conceptos frecuentes. Luego también desarrollamos actividades psicosociales con las familias. Lo mismo que estamos trabajando con los participantes, pues lo trabajamos con sus familias. Por ejemplo, la compasión, la escucha, bueno, distintos valores que consideramos de importancia, y tenemos con ellos una sesión al trimestre mínimo, pero una sesión como larga,
y vamos viendo que yo creo que sienten que están recibiendo mucho, tienen esa sensación de estar recibiendo mucho sin dar nada a cambio y se van implicando por eso. Y es que el orgullo que te produce ver a tu hijo o tu hija pequeña tocando el violín y la Auditorio Nacional, pues es que ya, ¿no? ¿Qué más quieres? Sí, querías decir algo así. Sí, o sea, por complementar con, o sea, como una metodología que a mí me es útil también es esto de los grupos interactivos, que no sé si lo tenemos ubicado, pero bueno, que se utiliza mucho en formal más que en no formal, que a mí me es útil a la hora de romper sobre todo como ciertas barreras que se generan, ¿no? Porque lo que está pasando últimamente, o por lo menos lo que estoy percibiendo yo como en distintos puntos de España en paralelo, es que la relación entre docentes y familias se está agrietando cada vez más. Y de repente la familia es un enemigo porque está todo el rato quejándose de cosas, porque no me ayuda no sé cuántos, ¿no? Lo decimos los docentes, y al revés, ¿no? Las familias enseguida vienen a quejarse porque el docente no sé cuánto, o sea, que no entiendo no sé cuánto, como ha suspendido mi hijo, ¿no? O sea, como que está pasando este agrietamiento cada vez mayor. No en todos lados, por suerte, pero sí que por lo menos yo estoy percibiendo que esto está siendo cada vez mayor. Entonces, los grupos interactivos, para lo que sirven es, como en ciertos momentos concretos de trabajo de aula, de tema específico, a mí me gusta traer a las familias como especialistas en cosas. Aunque sea fontanero también es especialista en algo, ¿no? Con esta idea de decir, bueno, es que el problema está en que parece que yo tengo un saber como docente que solamente soy el único que lo puede traer y tú como familia tienes una función distinta. En realidad nuestra función es la misma, que es educar. Entonces, ¿qué pasa si nos juntamos y intentamos coordinarnos en la programación de lo que es aquí? O sea, ¿qué pasa si rompemos la barrera de lo que es el aula y deja de ser esa especie de fuerte en la cual no puede entrar nadie porque, ojo, ¿qué pasa si me ven? Pues, ojo, ¿qué pasa si te ven? Pues que para empezar lo que ocurre, o por lo menos yo lo que en mi experiencia he visto que ocurre, es que las familias valoran mucho más el trabajo. Entonces se sienten mucho más conectadas. Lo que decía María antes, al final no hay tiempo para estar en todo y las familias muchas veces no están porque no pueden y ya está ahí, no pasa nada, ¿no? Pero hay veces que, coño, que el problema está en que tienen unos estereotipos generados sobre lo que está pasando, que la única manera de romperlos es que entren, vale, adelante. Y entonces ahí aparecen otras cosas, ¿no? Empiezan a mirarte desde otro punto de vista y tú también empiezas a cambiar el punto de vista que tienes sobre las familias porque, claro, con quien tienes costumbre de hablar es con la que tiene más protagonismo en el AMPA, con la que se involucra más porque te responde a los mails, la única que te responde a WhatsApp, el resto no, pues ¿qué pasa si de repente invitas a la que normalmente está más callada o qué pasa a ese que está poniendo más problemas, ¿no? Entonces como que surgen sinergias bonitas como posibilidad. ¿Y el papel de las entidades sociales en la... Bueno, yo estoy todo el rato preguntando, pero si alguien tiene preguntas, digo... El papel de las entidades sociales en los centros, ¿cómo lo veis? Porque hace poco estuve en un encuentro de una red que se ha constituido hace poco, que igual os suena a María y Albert, una red que está auspiciada por Naciones Unidas, liderada desde UNESCO-Echea, que es un tema de educación sostenible. Hicimos el primer encuentro de la asamblea en Zumaya, el viernes pasado. Y en el viaje en coche hasta allí, esto está en Guipúzcoa, nosotros estamos en Bilbao, pues salió el tema, ¿no? De... Pues eso, que todo el tema de la LOMLOE, las exigencias de la LOMLOE, creo que hay alguna profesora por aquí conectada, que planteaba una serie de dificultades, una serie de exigencias a los profesorados que muchas veces les resultaba complicado de llevar a cabo. Y yo eso es algo que llevo oído muchas veces, ¿no? Que muchas veces el peso de la burocracia y el día a día te come y entonces proyectos pues como puede ser el que hacemos nosotros aquí o el que estáis haciendo vosotros o el que puede tener un profesor o una profesora se queda en el cajón porque es que no hay tiempo material. Entonces, ¿de qué manera vosotros, si lo estáis haciendo como organización social, os coordináis con los centros educativos o a través de instituciones, no tengo ni idea cómo se puede hacer, para que esas ideas vuestras o del centro escolar o incluso de las familias puedan tener, aunque sea, puedan asomar la patita, aunque sea en la actividad escolar diaria? Yo lo veo que es un tema, la escasez de recursos es igual en todas partes y es un tema de valores y prioridades. Cuando valoras algo, lo haces, porque todo cuesta muchísimo esfuerzo. Nosotros estamos en centros donde se valora enormemente lo que hacemos. Y si no se valora enormemente, pues no estamos. Ya. Es que es su derecho. Todo el mundo está en una situación, todos están hasta arriba, que no pueden. Es decir, donde estamos no es porque se pueda. No sé si me está cortando un poco la red. Porque, ¿no? ¿Se me recibe bien? Sí, a veces se corta un poco, pero bueno, se oye bien. Sí. Vale. Pues eso que es una cuestión de querer. Y lo hemos visto. Y de hecho, esto es un tema
que funciona para bien y para mal. Es decir, qué bien cuando nos quieren y se esfuerzan, igual que nos esforzamos nosotros por sacar adelante algo que es más que una actividad, que es un proyecto de largo plazo con una ambición enorme de transformación. Pero también a veces cambia la dirección del centro educativo y nos hemos tenido que marchar. Nos ha pasado una vez, es dolorosísimo, pero es que, por desgracia, depende de la moral de los directores y directoras. Entonces, bueno, pensamos que también es importante reflexionar sobre esto, sobre el acompañamiento institucional que se da, pero vemos que es parte de un problema sistémico que excede con mucho lo que nos pasa a nosotros. Todo está subfinanciado, los retos que hay sociales son inmensos y la escuela se encuentra con todos de sopetón y le toca digerirlos todos y no puede. No sé si tú, Albert, tienes una mejor respuesta. Sí, o sea, para mí la clave es lo último que acabas de decir. O sea, cuando el centro tiene una necesidad, tiene sentido que entre alguien externo. Si no, o sea, como que también está surgiendo un poco últimamente como toda esta cosa de todo el mundo entrando en educación y todas las grandes empresas tienen una fundación que entra en educación porque está de moda. Y porque, como claro, la LOMLOE tira por el desarrollo sostenible, pues ahora todo el mundo opina del desarrollo sostenible porque es una cosa muy opinable, pues todo el mundo para adentro. Y es como, joder, pues igual podemos repensar también que si no son tanto las entidades sociales las que tienen que entrar dentro de la escuela, sino la escuela la que tiene que salir fuera de sus muros y entrar en contacto con las entidades sociales donde están las entidades sociales, que es en el propio barrio, ¿no? Lo que decía María antes, ¿qué pasa si haces el concierto en la calle? ¿No? O sea, como que pasan cosas más allá de la escuela y eso muchas veces en las escuelas no es fácil verlo porque el nivel de burocracia y de sobrecarga que hay es tremendo, ¿no? O sea, no culpo jamás a los docentes por eso que pasa. Pero sí que creo que hay un problema ahora mismo con esta sobre oferta que hay de todo el mundo queremos entrar a los centros educativos porque lo vemos un filón tremendo y porque todos ponemos el foco en que el mundo va a cambiar cuando cambie la educación. Y eso lo llevamos diciendo 70 años y todavía no ha pasado, ¿no? Entonces, como que también podemos cuestionarnos un poco qué significa eso en este tiempo en concreto. Entonces, bueno, como que desde ahí yo creo que el identificar necesidades concretas puede ayudar a poner en marcha metodologías concretas, pero sobre todo el problema también está muchas veces que se generan como eventos puntuales de hacer una acción que queda muy bien y que luego no se genera ningún cambio. O sea, yo para ir a un centro, hacer un taller un día y hacernos una foto de lo bien que nos lo hemos pasado, pues oye, pues guay, porque los chavales se llevan eso y los profes también, pero como que a mí me interesan más los procesos que los eventos concretos, porque los procesos son los que transforman realmente. O sea, con lo que cuenta María de lo que ocurre en las orquestas de acción por la música, no es que un día se junten a ensayar y quede muy bien, es que son muchos meses lo que están trabajando con la chavalada día a día. Cuando yo estoy con mis chavales trabajando freestyle, trabajando rap, trabajando teatro, imagen o trabajando lo que de hecho me toque cada momento, lo interesante no es qué pasa un día, sino qué pasa a lo largo del tiempo. Cómo nos conectamos a un proceso que realmente nos transforma y que nos permite pensar en cómo podemos transformar más allá, ¿no? Y ahí entra lo de agentes de cambio que decíais antes, ¿no? A mí me interesa esa parte en ese momento, el proceso también como una forma de aprendizaje. El aprendizaje no es un producto, es un proceso y por lo tanto requiere tiempo, ¿no? Y el tiempo no perdona las cosas que se hacen sin él. Entonces, pues desde ahí es desde donde yo creo que podemos construir otra mirada, ¿no? De la relación entre las entidades sociales y la escuela. Creo que hay una pregunta por ahí de Teresa. Ya, yo es que me ha gustado mucho la palabra que has dicho, Alberto, sobre que, o la frase que has dicho, que estáis percibiendo que se está agrietando la brecha entre el profesorado y las familias. Entonces, el profesorado, las familias y la sociedad. Quiero decir, porque me has hecho recordar, y lo estáis diciendo, justo me pasó la semana pasada aquí, que yo no supe reaccionar. En el 7 de la tarde, la playa de Ariaga aquí en Decho, y yo subía del agua y un grupo, 13, 14 años, chicos y chicas, y dos de ellos me abordan diciendo: oye, vieja, ¿tú qué opinas de los jóvenes? Os lo digo textual. Entonces, una pregunta tan brutal, directamente, yo que odio la palabra en principio vieja, porque con un tono encima dije, no puedo contestar al mismo nivel. ¿Cómo abordo la pregunta, no? Porque es una pregunta directa con un acercamiento hacia mí. Y respiré,
literalmente respiré y les dije, pues me parece que sois muy diversos y diversas entre vosotros. Pero me salió como después de respirar. Y digo, bueno, pues realmente en algunas de vosotros tenéis unos valores que por las diferencias que tenemos de generación me cuesta un poco entenderlo, pero estamos en otras generaciones y tal. Y de repente fue un cambio tremendo en el que noté que se unieron más y entonces pues les pregunté, bueno, ya os he respondido. Ahora os voy a hacer la pregunta a vosotros. Eran 2 chicos, ¿no? Y bueno, vosotros en un movimiento que hay estos días político que estamos en campaña, ¿qué opináis? Que es como os veo tan espabilados, yo así, joder, ¿qué opináis de la política, no? ¿O qué oís en casa? Entonces, automáticamente les vi en un diálogo conmigo, en el que me estaban contando qué es lo que oían en la familia, qué es lo que estaban considerando de Vox, etcétera. Entonces, a mí me sorprendió, por eso que me ha venido muy bien cómo hacer esa figura del agente de cambio, especialmente, por supuesto, en valores en los que la relación afectiva entre ellos y ellas es fundamental, pero en que igual o tal vez los cambios han sido tan bruscos en las diferentes generaciones que ellos y ellas tampoco no se sienten integrados y aceptados con con los valores o con las percepciones que van oyendo a nivel de los medios de comunicación y lo que les queremos imponer por otro lado, ¿no? Un poco coincide con lo que decía antes Irune, que hay incoherencias en los mensajes y se chocan entre ellos, ¿no? Y al chocarse entre ellos buscan coherencias que no son las nuestras. Bueno, eso fue el aprendizaje de un hecho vivido recientemente. Pero la dificultad es transformarse en agentes de cambio que sea a nivel de profesorado, la sociedad y ellas mismos. Quiero decir, son muchos abordajes al mismo tiempo, ¿no? No sé. Os hago la pregunta porque vosotros sois más profesionales que yo. Lo digo todo desde casi una vivencia. Pregunta. ¿Le das, María, por seguir el orden de antes? Venga, vale. Gracias. Te agradezco mucho lo que has compartido. Yo creo que lo único que sabemos de verdad lo sabemos porque lo hemos vivido. Entonces, la vivencia es lo mejor que hay. El ser experto técnico está completamente sobrevalorado. O sea que me han encantado las historias que has contado y me has hecho reflexionar bastante. Estaba pensando cómo necesitamos cambiar nuestra mirada completamente y cómo tenemos que estar visualizando el futuro con el que soñamos para empezar a hacerlo real en el presente. Cómo tenemos que estar viendo ante nosotros agentes de cambio, personas con capacidad de transformar la sociedad, familias que están sometidas a tremendas tensiones y que a la vez son los miembros con los que vamos a construir el futuro. Y yo creo que desde ese mirar el futuro de una manera distinta se reasignan los roles. Y entonces nuestra manera de estar en el aula también se transforma. Lo que tenemos que conseguir que suceda en el aula y fuera de las aulas es algo diferente. Para nosotros el exponerse, el vivir distintas experiencias que nos hagan conectarnos con nuevos valores es la clave. Los valores no se pueden predicar, solo se contagian, se viven. No, es que hay que vivirlos. Y buscamos proporcionar vivencias en primera persona de una unión profunda entre personas, de una reconciliación, de la verdadera integración, ¿no? El que cuando nos sumamos
y reconocemos nuestra interdependencia, se produce un resultado que es muy superior a la suma de las partes porque hay algo nuevo que emerge. Es una especie de alquimia extraña que se da cuando las personas nos conectamos a ese nivel profundo, ¿no? Y con ese reconocimiento del otro. Entonces, buscamos propiciar esas experiencias para las personas que participan y para las personas de sus familias y entornos. Y además, pienso que desde ahí nos obliga a una mayor humildad. Nosotros no somos gente muy buena que está transformando cosas. Tenemos muchas aspiraciones, somos ambiciosos, pero hay como otro lugar desde donde nace el cambio y no es ni siquiera de las intenciones, sino de ese mirar las cosas de una manera distinta y generar los espacios. Así lo veo. Albert. Gracias. Sí, gracias por compartir, Teresa. Qué pedazo de historia, por favor. Gracias. Y además, o sea, qué profunda sabiduría hay en la forma de responder y en la respuesta. O sea, como que admiración absoluta ahora mismo, ¿no? Con esto de, claro, ese parar a respirar. O sea, a mí es que cuando de repente me pasan ese tipo de situaciones de que alguien me plantea una pregunta cuando estoy invitado a otra cosa, como que no hay capacidad de respuesta, ¿no? Y ese parar a respirar, admiración absoluta. Y rescato esto de la diversidad que has traído, ¿no? Porque muchas veces, justo en psicología social, una cosa que hay básica es esto de, claro, miramos a los otros como si fueran una cosa única, ¿no? Parece que cuando hablamos de los hombres y las mujeres, pues parece que las mujeres de repente se convierten, ¿no? Para los hombres en una especie de entidad homogénea, donde todo es igual, ¿no? Parece que cuando hablamos de la infancia, la juventud, y parece que estamos hablando como de una masa de criaturas que son todas iguales, ¿no? Que todas visten con el calzoncillo por fuera todavía y con la gorra puesta de formas raras. Y es como, bueno, pues igual no. Igual justamente la gracia es que hay tanta diversidad entre la juventud como entre el resto de personas de todas las edades, ¿no? Entonces, como que me era importante señalar esto porque me parece que es el punto de partida para la hora de trabajar con la juventud. No tener las asunciones de, claro, para trabajar con jóvenes hace falta escucharles y escuchar esa diversidad. Y desde ahí, pues es donde por lo menos a mí me sale construir, desde poder entender y escuchar. Y solamente lo puedo hacer desde ahí. O sea que sí, gracias por compartir. Y en esto de cómo conseguir que sean agentes de cambio, yo estoy de acuerdo con una frase que ha dicho María, que es que hay que ver que ya son agentes de cambio de algún modo, ¿no? La mirada puesta en lo que ya brilla de algún modo. Y es una cosa que a veces nos cuesta como adultos, ¿no? Porque muchas veces lo que vemos es justamente lo que nos diferencia y lo que nos diferencia por la sociedad en la que vivimos suele verse considerado como menor, inferior o peor, ¿no? De algún modo, ¿no? Como que si algo es distinto parece que no es como nosotros lo queremos, por lo tanto no nos gusta tanto. Y sin embargo, encontrar en esa diferencia, hay una frase que a mí me encanta de Angangan, que es un espiritual inuit, que básicamente trae esto de que ¿qué significa la diversidad? Pues es la diferencia en la belleza, ¿no? Como que cada criatura tiene una belleza distinta. Entonces, como ¿qué pasa si vemos esa belleza, esa luz que ya brilla en cada adolescente, en cada joven, en cada niña, en cada niño, ¿no? Pues que empezamos a ver cómo es su potencial de agente de cambio, ¿no? Entonces, como por ir a algo más concreto también, hay 4 habilidades que son las habilidades de agentes de cambio, ¿no? Estas habilidades se detectan a través de un estudio internacional que hace Ashoka. Ashoka es una organización internacional, una ONG, que se dedica a esto de la transformación social, los emprendedores sociales. Entonces, hicieron una muestra de 1.600 emprendedores sociales, de gente que estaba cambiando las cosas en terreno, y dijeron, vale, ¿qué tienen estas personas en común a nivel de habilidades, a nivel de competencias, ¿no? Tantas competencias por arriba y por abajo ahora con el hombre, que en realidad llevan desde hace 800 años las competencias sobre la mesa, pero bueno, ahora vuelven al debate. Pues justo las 4 competencias que se ponían de relieve en los estudios eran, por un lado, la empatía y el pensamiento crítico. Es decir, la capacidad de mirar más allá de tus sesgos, ¿no? Que esto es un poco lo que traéis también al principio con el proyecto que nos habéis presentado. Ese pensamiento crítico empático es el que nos hace permitirnos acercarnos a la realidad desde otro lugar, no solamente desde mí, sino desde lo que está pasando, ¿no? Luego está la cooperación y el coliderazgo, ¿no? Esta cosa de saber estar con y saber ponerme a trabajar con liderazgo, pero no solamente yo poniéndome por encima del resto, sino yo atrayendo al liderazgo a otras personas, ¿no? Y la cuarta es la iniciativa transformadora. Es decir, yo puedo decir que mis chavales cooperen un montón, que trabajen un montón, que miren críticamente las cosas, pero si no consigo despertar la iniciativa, si no consigo despertar las ganas de empezar a hacer algo, entonces no van a hacer nada. No, o no tienen por qué hacer nada. A lo mejor sí, porque lo tienen de base, no tienen por qué venir de mí esas competencias, evidentemente. Pero como que
A mí me gusta tener estas 4 competencias en mente porque es lo que me da el foco, lo que me da la brújula. Es decir, vale, son estas 4 cosas las que quiero desarrollar de algún modo y las que quiero hacer que converjan entre ellos, ¿no? Así que un poco por ahí. Y de repente pones, la llamada terminará en 10 minutos. ¡Ay, qué agobio! No, sin más, lo que has comentado me recuerda en el desarrollo del proyecto, o sea, la última actividad que planteamos era lo que os decíamos al principio, ¿no? Desarrollar un vídeo con los chavales y tal, las chavalas, y al principio, pues teníamos un poco de miedo, ¿no? Porque claro, como es lo que tú decías, vas al taller, haces un taller, todos los cursos, haces el taller, todas las ediciones, y dices, joder, igual ahora dices, a ver, gente voluntaria que quiera venir a grabar un vídeo, en plan, joder, y la verdad es que fue una sorpresa de la pera, porque se sumó gente, o sea, pues no sé si 4 chavales, creo que como unos 10 chavales en total de 2 centros. Y la verdad es que, bueno, no sé cómo saldrá el vídeo porque yo no lo he visto, pero tengo unas ganas locas de verlo. Y la verdad es que fue un subidón. O sea, dices, bueno, pues tan mal no lo estamos haciendo, y después de haber estado haciendo el taller, Irune y su equipo, pues al final la gente se anima a compartir, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí que coincido. Teresa levantó la mano otra vez. Y Irune también, igual le dejamos a Irune primero, Teresa, si no te importa, que como quedan 10 minutillos. No sé, sí, nada, yo por sí, recoger un poco. ¿Se me oye? Sí, ahora sí. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, vale, pues o sea, recoger un poco también, bueno, que vamos a compartir y que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo por ejemplo, lo que veo también un poco con los grupos, tanto en educación formal como no formal, es la necesidad de espacios de intercambio, ¿no? O sea, porque a veces vamos, o sea, hay como unos grandes saltos generacionales, ¿no? Y a veces tú vas con a lo mejor las reflexiones y tienes a lo mejor una idea de lo que puede estar rondando en el alumnado, ¿no? Adolescente, y resulta que ellos también tienen muchas ideas muy bien amuebladas, a veces diferentes a las tuyas, pero entonces yo, por ejemplo, creo que es muy necesario crear espacios de intercambio fuera de los centros educativos. Estoy súper de acuerdo con vosotros. Yo creo que ahí hay un gran desafío entre tejer ese puente entre la fuerza y la potencia que te da llegar al centro educativo, pero también, a ver, los alumnos van al centro educativo porque tienen que ir al centro educativo. O sea, realmente los alumnos, su efervescencia está fuera del centro educativo. Entonces, ahí es súper importante, yo creo que tejamos ese puente, ¿no? Para buscar las sinergias y, por ejemplo, eso es una dificultad que nosotros estamos encontrando un poco aquí, ¿no? Cómo romper esas barreras, ¿no? Y aprovechar la fuerza de los dos espacios. Y eso, en los espacios de intercambio, yo, por ejemplo, también creo que sería muy potente que hubiese representación de diferentes generaciones, porque, por ejemplo, nos estamos enfocando mucho a la población adolescente y luego, pues, a lo mejor a la población ya padres, madres y para arriba, pero hay un sector de población clave para mí, que es el de los 20 años, porque es un trasvase entre una generación más adulta también y esa generación adolescente que está, pues, muchas veces pues, con otros códigos, ¿no? O a lo mejor son los mismos códigos, pero la forma de comunicarse es distinta, ¿no? Entonces, pues eso, esos espacios de intercambio intergeneracionales, con esa población a la que sería muy interesante captar más, que es la de los 20 años. Y un poco yo creo mucho, además, también en la línea también de lo que hacéis en las orquestas y todo, de crear esos momentos de diversión, ¿no? Esos momentos de ritual, de pasar al ocio. O sea, es fundamental que con estos proyectos lleguemos a la esfera del ocio. Y bueno, yo creo que ahí hay un tejido que es un desafío que tenemos que abordar. Vale, creo que sé que tenías ahí intervención, pero creo que estaba Rosa por ahí, como no ha hablado, pues dejarle tiempo para que pueda hablar ella también. Y luego ya Teresa, perdona. Sí, es que no quería dejar pasar la ocasión de felicitar a María, porque de todos los proyectos y de startups y de todo lo que puedo ver por ahí, el que me ha emocionado realmente es el tuyo. Creo que cuando pensamos en sacar a los niños de las aulas,
o hacemos proyectos fuera de las aulas. Creo que cuando hablabais antes del orgullo, yo creo que sí, yo creo que lo que las familias les pega un poco a la actividad que les propones es cuando ofreces a los niños algo para lo que los demás no esperaban de ellos. Entonces, ahí es donde se produce esa magia, donde todos los niños, además por igual, porque estás trabajando con todos, no con los que mejor saben hacer esto o lo otro, sienten que además están teniendo un impacto social en su alrededor, en su ciudad, y que están sabiendo resolver un desafío en el que los propios profesores e incluso las familias no lo esperaban de ellos. Creo que ahí está el clic, donde se consigue despertar a las familias. El poder de los niños es el mayor, ni los padres ni los profesores, es el de ellos. Yo tengo un proyecto en el que invito a los niños de 19 colegios a diseñar personajes y se los construimos una réplica en escultura, en metal, del tamaño de una persona, pero devolvemos esas figuras a las aulas para que ellos las iluminen y instalen las luces de las figuras de ellos, sin ayuda. Está prohibida la ayuda de los profesores y entran las familias para ver cómo van desarrollándose. Esas figuras luego son el motivo del encendido de la ciudad, o sea que para ellos es que ellos son los protagonistas y no se elige a una entidad o a una empresa que haga la iluminación de la ciudad la están haciendo ellos y se produce un evento de encendido que ahí es donde veo que une a las familias. Se concentran 4 o 5 mil personas para ver las figuras de los niños. Sí, yo creo que la chispa está en la emoción de que los niños se ven haciendo algo que nadie esperaba de ellos. Y claro, el proyecto tuyo, María, me tiene emocionada. Te sigo en LinkedIn, somos contacto. Así que te leo y tus apreciaciones y tus comentarios me los tomo. Son muy profundos y me agradan mucho. Gracias por lo que haces. Gracias a ti, que me llega mucho lo que dices y desde dónde lo dices. Llega desde un lugar muy profundo y me siento unida, eso que dices, ¿no? Cuando tenemos la capacidad de ver ese futuro y ese presente que son las personas, quitándonos estas ideas del poder que tiene cada una, ¿no? Y pues ahí ellos crecen enormemente y qué bueno que estéis propiciando esas experiencias. Pues nada, a ver si un día vamos a tocar ahí. En Bilbao estamos hermanados con Etorkizuna Musicatán. Sí. Yo estoy en Santander. Bueno, pues nada, pero está más cerca, o sea que a lo mejor podemos organizar una gira. Estupendo. Sería genial, gracias. Un abrazo. Bien. Queda un poquito, nada, un par de minutos. Sin más, yo creo que aquí han salido cosas chulas. Entonces, si os parece, bueno, como tengo el contacto de todas las personas que han participado, pues si os parece bien, lo puedo compartir. Y si hay alguna otra duda o alguna otra cosa que se quiera consultar o incluso, bueno, intercambiar ideas de proyectos, yo creo que puede ser un espacio como muy majo para, pues bueno, para compartir ideas y bueno, que incluso puedan salir a un proyecto o alguna cosa que podamos desarrollar. Si quieres, Teresa, haces ya la última pregunta o reflexión de cierre, y porque estamos ya en los últimos segundos y sin más, daros muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. No quería hacerlo largo porque luego si no, es que no nos enrollamos aquí. Venga, Teresa, algo súper breve que se corta ya la llamada. Bueno, yo creo que, no sé, me ha dado lugar ha habido muchas reflexiones, pero hay una reflexión colectiva y general que lo habéis comentado, ¿no? Que la unión desde el trabajar con unas metodologías determinadas y con unos medios o instrumentos desde la música, desde
crear figuras de referencia que luego sean eliminadas o no eliminadas, pero que sean en lo que los niños y niñas